Y bien, amigos oyentes, continuando con esta segunda etapa, conocimiento de nosotros mismos para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima. Hablábamos en el espacio pasado que tenemos 3 enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Ya vimos el mundo, el espíritu del mundo. En el espacio pasado vimos la carne, nuestras debilidades, las tentaciones que tenemos, las presiones que el mundo nos presenta y cómo teníamos que combatirlas, yéndonos al silencio, a un espíritu de oración inclusive, a pedir ayuda al Espíritu Santo, pero también a hacer un esfuerzo personal, emocional, físico, intelectual. Debemos leer no solo las Sagradas Escrituras, no solamente orar, sino que tenemos que recurrir a tantos escritos que nos han dejado los santos, filósofos católicos, teólogos buenos, los padres de la iglesia, en fin. Tenemos que documentarnos para ver por qué yo cometo siempre el mismo pecado, por qué tengo esta debilidad. También aparece los temperamentos. ¿Qué temperamento soy? Si soy colérico, si soy sanguíneo, si soy flemático. Hay personas que tienden más a la tristeza, otras son más eufóricas, más emotivas. Y reconociendo qué temperamento soy, reconociendo qué composición bioquímica soy, me doy cuenta que yo tengo ciertas inclinaciones que, si bien es cierto, me cuesta más trabajarlas a mí que a otra persona, no son imposibles de trabajar. Al contrario, precisamente la santidad, de hecho, en las causas de beatificación se dice que esta persona practicó las virtudes heroicamente. Quiere decir que combatió fuertemente sus debilidades y fortaleció las virtudes que el Señor nos dio. El Señor nos dio a todos los 7 dones, si no es más. Él nos da todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad, para desarrollar el proyecto que Él pensó cuando nos dio la vida. Pero nosotros debemos contribuir, poner nuestro esfuerzo, entregarnos nuestra voluntad a Dios y decirle: haz conmigo lo que tú quieras, te entrego mi voluntad. Me doy, Señor, a ti, me entrego, me pongo entre tus manos, como decimos al principio. Porque si no es con la ayuda del Espíritu Santo, es imposible lograr el proyecto de Dios. Porque en el mundo hay muchos factores que nos afectan. Hablábamos en un principio del tema de las heridas, cuando una persona nos hiere, nos agrede, cuando el mundo nos seduce, los estilos de vida que nos rodean, la sociedad incide en nosotros. Y hablábamos de que debíamos retirarnos a tener espacios de silencio, momentos de meditación, momentos de oración, de encuentro con Jesús, para pedirle la gracia de su Santo Espíritu y así identificar cuáles son esas debilidades, cuáles son mis fortalezas, de qué estoy llena, cómo estoy alimentando mi alma, qué estoy viendo en la televisión o en el celular, qué escucho, qué clase de música escucho, qué clase de conversaciones tengo. Todo eso que va entrando en mí es lo que me va nutriendo. Y hablábamos de que cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, pues lo transmite. Poníamos el primer ejemplo, Jesucristo, luego vimos a Pedro y podríamos ver la Santísima Virgen. Todos los santos son modelo de esto. Ellos lucharon contra sus debilidades y se fortalecieron, combatiendo fuertemente, arduamente. Fueron distinguiendo en qué momentos eran más vulnerables, frente a qué situaciones y cómo reaccionaron. Por eso es que el silencio es tan importante y la meditación, porque empiezo a preguntarme y a cuestionarme: ¿yo por qué reaccioné así? ¿Yo por qué contesté esto? ¿Yo por qué siento rechazo hacia esta persona? ¿Por qué me molesta que me digan esto o aquello? ¿Qué me pasa? ¿Por qué caigo siempre en los mismos errores? ¿Por qué siempre confieso el mismo pecado? ¿Por qué repito y repito y aunque me hago propósitos para mejorar, no lo consigo?
Para seguir avanzando en este proceso del conocimiento de nosotros mismos, se hace necesario adquirir una disciplina de meditación, una disciplina de oración, una disciplina de cuestionarme. San Ignacio de Loyola propone que uno en las noches se pregunte cómo respondí al amor de Dios. Otros santos le llaman examen de conciencia. En últimas es hacer una reflexión en la noche si yo noté la presencia de Dios en mi vida, si me di cuenta que Él había estado todo el día conmigo, si yo pude responder a ese amor, si yo he correspondido a esa presencia de Dios en mi vida, en mi cotidiano vivir, si me di cuenta que estaba presente en los otros. Ese cuestionarme diariamente me lleva a avanzar en el camino de conversión, porque el conocimiento de nosotros mismos es importante para poder acercarme a Dios. A eso le llamamos conversión y por eso se dice que conversión es toda la vida, es un camino, es un proceso, porque tanto puedo avanzar hoy como mañana retroceder. Y eso desanima, desalienta, pero no debería quedarme en el desaliento, sino por el contrario, doblar el tiempo de oración, reconocer que necesito del Espíritu Santo, buscar la vida sacramental, buscar los sacramentos, buscar que Dios entre en mi corazón, recibirlo en la Eucaristía, luchar por la confesión regular, por una confesión que se haga siquiera una vez al mes, no una vez al año, porque incluso en el año yo puedo olvidar lo que hice hace 6 meses. E incluso a veces lo empiezo a justificar, mientras que si mantengo mi conciencia entrenada, si me cuestiono regularmente, me doy cuenta, es como ir al gimnasio regularmente. Si dejo de ir, pues a los 6 o 7 meses que regrese, pues voy a estar otra vez como si nunca hubiese hecho ejercicio. Asimismo, la vida espiritual. Debo tener cuidado de mí mismo, porque veíamos en el espacio pasado el tema del cuerpo, de la carne, del físico. Debo cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Y si en mi cuerpo físico habita el Espíritu Santo, o yo quiero que habite el Espíritu Santo, no solamente le cuido, lo mantengo limpio, aseado, bien cuidado, lo nutro realmente con alimentos que nutran mi cuerpo físico, sino que también le hago un espacio espiritual, digámoslo así, en mi corazón. Y me voy llenando de Dios para que en la medida en que me voy relacionando con los demás, la gente note la presencia de Dios a través de mí. Mi voz se haga agradable, lo que digo sea agradable, la gente quiera oírme hablar, la gente quiera conversar conmigo, o por lo menos estar donde yo estoy, porque si no estoy llena del Espíritu Santo, molesto, soy desatinada, maleducada, trato mal a la gente, me falta caridad, respeto por el otro. Por lo tanto, una vez que hago conciencia de que debo cultivar mi mente, mi alma, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo físico, mi vida tiene que ser transformada. Mis pecados ya no pueden ser iguales. Mis pecados no deben ser, por el contrario, puedo entrar ya en un estado de gracia que ya pecados mortales no cometa. Cuando voy haciendo conciencia de quién soy, quién es Dios, y esta frase se hace muy repetitiva, pero es que debe de ser permanente, el proceso de transformación de mi alma lo empieza a notar todo mundo, todas las personas se van dando cuenta, y yo no debo esperar ni estar pendiente de si me reconocen o no. Lo que debe haber en mi corazón, porque entre otras, una de las cosas importantes en el conocimiento de nosotros mismos no debe ser qué dirá la gente de mí, o qué piensan de mí, o la apariencia. No, lo que me debe mover al conocimiento de mí misma es el deseo de que Dios quiera habitar en mí, que el Señor quiera permanecer en mí, que el Señor quiera realizar su proyecto de vida en mí y a través de mí, y que al habitar Él en mí, otros le conozcan. La intención debe ser purificada. En un principio nuestra intención no es tan pura.
En un principio nuestra intención es para dejar de sufrir esto o aquello, es para soltarme de una relación, de un vicio, de una situación que no me está dando tranquilidad, que no me está dando placer. Y en esa búsqueda de placer, de tranquilidad, de poder dormir, de desapegarme de algo o de alguien, empiezo el proceso de conocimiento de mí misma y el encuentro personal con Jesús. Por eso es que cuando se da un retiro o cuando la gente habla de que tuvo el descanso en el Espíritu, no solamente se debe quedar allí contando su historia y ya, no. Ahí empezó un camino de conversión, ahí empezó un conocimiento de sí mismo, un transformarse interior, intelectualmente, espiritualmente y por consiguiente físicamente. ¿Vendrá la salud física? Claro que sí, porque ahora se alimenta diferente, ya no consume tal o cual vicio que antes le hacía daño y eso se empieza a notar en la piel, en la salud, en el cabello, en las manos, en las uñas. Nos empezamos a ver diferentes, saludables, agradables. Nuestro tono de voz cambia. O sea, el conocimiento de nosotros mismos nos debe llevar a hacer cambios en nuestra vida, porque no puedo ir descaradamente diciendo, ay, yo sé que fumar me hace daño, pero pues esa soy yo. O yo sé que yo soy de temperamento sanguíneo o colérico y ese soy yo y no pasa nada. No, darme cuenta de esas condiciones físicas, biológicas en mí, de ese entorno social que me ha marcado, de esas experiencias y heridas que tengo. Darme cuenta de todo esto que hemos venido hablando tiene que ser el punto de partida para establecer un nuevo estilo de vida, para empezar a hacer poco a poco cambios que me lleven a permanecer unida a Cristo, a permanecer llena de Dios, a permanecer en su Espíritu, para que Él quiera permanecer dentro de mí. En este conocimiento de nosotros mismos se hace muy necesario recurrir a nuestros seres queridos, a nuestros familiares y amigos, a los que nos rodean y que sabemos que nos aprecian y nos van a decir la verdad, porque es más fácil que quien está al lado mío sea mi esposo, mi hijo, mi hija, mi amigo, mi hermana, mi mamá, cualquier persona que yo sé que me tiene cariño, que me ama sinceramente en la medida de sus capacidades, me va a decir la verdad, no lo que yo quiero oír, sino la verdad de lo que ve en mí. Si esa persona realmente me ama, debe ser capaz de decirme la verdad de mis defectos, mis debilidades, porque no es caridad, no es verdadero amor decirle al que está en el error que está bien la situación. No es caridad verdadera, no es misericordia dejar al otro como está. Entonces, en el conocimiento de mí misma, debo recurrir a cómo me ve mi hijo. Y si tengo duda de si actué bien o mal en una situación, debo preguntar sin temor a escuchar la verdad, sino con la convicción de que necesito y quiero saber realmente quién soy. Y puedo preguntarle a mi hijo o a mi esposo, ¿qué tal te pareció? Respondí mal, ¿cierto? O mi tono de voz fue agresivo, o hice este reclamo de mala manera, o no sé, en fin, cualquier situación que se dé, porque la conciencia siempre está activa, lo que pasa es que uno la calla. Y ese comentario del otro, de mi amiga, de mi mamá, de quien sea, me ha de ayudar no a enojarme, no a molestarme y decir que siempre me están viendo los defectos y que tú siempre ves lo malo de mí, no. En las virtudes que debemos cultivar en nuestra alma, y yo diría que una de las primeras que se debe notar que empieza a florecer en nosotros es la virtud de la humildad, ser capaz de preguntarle al otro, obré mal, ¿cierto? Mi tono de voz sonó mal, respondí mal, no tuve claridad con esta persona, o cuando me agredieron yo respondí de igual manera. Y empezar a aceptar que el otro pueda decirme, dale plena libertad de que me diga en qué momento yo he fallado o en la misma situación, en el mismo instante en que me equivoqué.
Bueno, pues para trabajar esas virtudes que queremos trabajar, que nos llevarán por un camino de santidad, de conocimiento de nosotros mismos, se hace necesario reconocer el conjunto que somos. Somos cuerpo, mente, alma, espíritu. Esta teoría algunos la han rechazado, pero a mí me parece importante conocerla, no en el término esotérico que le han querido dar los que practican nueva era, sino en el término solamente físico. Somos cuerpo, somos materia, estamos compuestos por células, por líquidos. De hecho, la medicina tiene un arduo estudio sobre la composición bioquímica de lo que nosotros somos para podernos recetar e identificar las enfermedades que tenemos. Bueno, pues según Sócrates, en nuestro cuerpo predominan 4 líquidos y él le llamó humores. De ahí viene el término estoy de buen humor o de mal humor. Viene de ahí, precisamente. ¿Y por qué? Resulta que, según él, dice que nosotros, al tener un desequilibrio en esos 4 líquidos, que hacen parte de nuestra composición física, nos podemos enfermar y también nuestro espíritu, nuestra alma, se ve afectada por ese desequilibrio de esos líquidos. Ahora entonces les voy a leer lo que dice esta teoría. Aquí no van a oír un comentario mío, solo voy a leer. Se le considera una de las primeras aproximaciones a lo que casi 20 siglos después se convertiría en una nueva ciencia, la psicología. A Hipócrates se le llama el padre de la medicina, pues fue el primero en Occidente que sistematizó los conocimientos disponibles sobre la salud y la enfermedad. Además propuso una explicación para estos fenómenos y toda una terapéutica para entenderlos. La teoría de los humores esenciales de Hipócrates fue asimilada y utilizada por la mayoría de los médicos hasta mediados del siglo XIX. Hoy en día se le ha dado, esto es un comentario mío, se le ha dado más un manejo esotérico. Por eso la gente que practica la fe a ciencia cierta y con la mayor veracidad posible trata de negar esta teoría. Pero yo pienso que no se debe negar porque yo no puedo negar que tengo un cuerpo físico que debe estar en armonía con mi psiquis, con mi psicología, con mi mente, con mi alma y con mi espíritu. Continúo leyendo. ¿Qué dice la teoría de los humores? Plantea básicamente que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias. Tales sustancias reciben el nombre de humores. Y estos humores deben mantener un equilibrio perfecto entre sí. Cuando lo pierden, se produce la enfermedad, tanto del cuerpo como del espíritu. Cualquier discapacidad o enfermedad solo significaba que se había alterado el equilibrio de los humores esenciales. Por lo tanto, la forma de tratarla consistía en encontrar la manera de restablecer el equilibrio perdido. Según la teoría de los humores esenciales, las sustancias que componen el cuerpo humano son bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. A su vez, cada uno de estos humores se relacionaba con un elemento del universo y con una cualidad atmosférica. Yo no les voy a leer la relación esotérica que le han querido dar a esto, porque realmente no nos compete a nosotros ese tema. Y básicamente es que yo que practiqué nueva era, sé que ahí sí que hay una mentira. Ahí sí que eso no es cierto. Pero sí que es cierto que mi estado físico afecta mi ánimo. Cuando estoy enferma, no tengo ganas de nada, ni siquiera de rezar, ni siquiera de dirigirme al Señor, que los que han avanzado más espiritualmente logran unir el sufrimiento a Cristo, el sufrimiento físico, bien. Pero dentro de las cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestro camino de conocimiento y de santidad es que yo me debo hacer responsable de mis desórdenes. Si yo he fumado, si yo he consumido más licor del normal, si yo he comido más de lo que realmente mi cuerpo necesita, se genera un desbalance, me enfermo y al enfermarme tomo 2 actitudes.
o me enojo, me frustro, o llevo esto a pensar, a analizarlo. ¿Cómo fue que yo me desordené? ¿Por qué yo soy tan culpable de esta enfermedad? Y no le he hecho la culpa a Dios. Retomo la lectura. Hipócrates y sus seguidores nunca vieron la enfermedad como un asunto exclusivamente orgánico. Mantuvieron una concepción en la cual mente y cuerpo eran una sola realidad. Por lo tanto, lo que sucedía en la mente tenía efectos en el organismo físico y viceversa. Luego, otros estudiosos agregaron que el predominio de uno de los humores generaba un temperamento específico en las personas. Entre ellos se encuentra un médico llamado Galeno después de Cristo. Este complementó estos planteamientos y señaló que el desequilibrio de los humores afectaba nuestra forma de ser, de sentir, de pensar y de comportarnos. Bendiciones.